En la clase de hoy vamos a ver cómo calcular la tasa interna de retorno o de rendimiento cuando se toma en cuenta el valor de salvamento. Bueno, recordemos que el valor de salvamento, también llamado valor residual, valor de recuperación, es el valor que tienen los activos fijos cuando termina la vida útil de un proyecto. De tal manera que en la evaluación de proyectos, cuando termina la vida útil, todos los activos fijos pueden tener un valor de recuperación, ¿sí? Es decir, podemos recuperar un porcentaje de la inversión que se hizo cuando se adquirió ese activo al inicio de este proyecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede claro cómo se calcula. Aquí nos dice que la compañía adquiere la camioneta para reparto de mercancía. El valor de la camioneta son 750,000. Se tiene que calcular, bueno, dice que calcula su vida útil, es de 3 años. Esto es lo que espera la empresa que tenga la camioneta, 3 años. Aquí es variable dependiendo de las condiciones en las que se vaya a utilizar el activo fijo, ¿sí? Si tiene un uso intenso, ¿sí? Pues a lo mejor puede ser o puede ser más. Todo depende de las condiciones de uso y el nivel de uso que tenga el activo. Entonces aquí en este ejemplo dice que es de 3 años. La tasa de descuento es del 20%. La tasa de descuento, ustedes recordarán que cuando investigaron al inicio del semestre, cada tipo de activo, la ley especifica un porcentaje de depreciación. Entonces, esta tasa de descuento es la tasa de depreciación. Es la tasa de depreciación que tiene cada uno de estos activos, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen la tasa específica de depreciación de cada uno de los activos. Esta es la tasa que se utiliza aquí. Vamos a ver cuál es el valor de salvamento. Entonces aquí tenemos la inversión inicial de este activo. Costó 750,000 pesos la camioneta. La tasa de depreciación es del 20% anual. Tiene una vida útil que se considera en esta empresa de 3 años. Y bueno, hasta aquí son los datos para el valor de salvamento, ¿sí? Estos ya son los datos del proyecto en general. Entonces nosotros vamos a ver que la fórmula para calcular el valor de salvamento es esta. Valor de salvamento es igual al capital, es decir, al valor inicial del activo, 1 menos la tasa de descuento elevado a la n. N sabemos que en este caso es la vida útil del activo, ¿sí? Sustituimos los valores y el resultado, aquí el valor de salvamento, es decir, después de 3 años y que se supone va a terminar el proyecto, a este activo que es la camioneta, vamos a poder recuperar de la inversión inicial, vamos a poder recuperar 384,000 pesos, ¿sí? Lógicamente, el valor de salvamento viene a modificar la tasa interna de rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente es un ingreso que se va a considerar al final de la vida útil del proyecto. Bueno, ya teniendo el valor de salvamento, esto se hace con cada uno de los activos. Si ustedes recuerdan, agrupamos los activos por la misma tasa de depreciación, ¿sí? Bueno, de tal manera que nosotros aquí tenemos los ingresos. En este caso son los ingresos del proyecto, ¿sí? En este proyecto, perdón, aquí están la inversión. Tenemos una inversión para este proyecto de 820,000 pesos. Acuérdense que la inversión siempre se pone negativa. Los ingresos del proyecto anuales, vamos a obtener 750,000 pesos anuales de ingreso. Los gastos y costos anuales, 360,000, ¿sí? El flujo neto de efectivo, ya sabemos que el flujo neto de efectivo lo vamos a obtener de los ingresos, le vamos a descontar o le vamos a restar los gastos. En este caso, tenemos un flujo neto de efectivo de 390,000 pesos. Valor de salvamento, que es lo que acabamos de calcular, 384,000. ¿Sí? Entonces aquí se debe poner el valor de salvamento sumado el de todo
todo el activo fijo. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tenemos los datos del proyecto, entonces vamos a ver cómo se puede determinar el valor de salvamento, la tasa interna de rendimiento con el valor de salvamento. Recordando que la fórmula de la TIR es aquella tasa de interés que hace que el valor presente neto se vuelva cero. Nosotros tenemos aquí la inversión inicial, que va negativa, es el valor presente el desembolso inicial para que inicie el proyecto. Tenemos como los flujos netos de efectivo van a ser iguales año con año, se toma en cuenta esta fórmula, y el valor de salvamento, ¿sí?, que es 1 más i elevado a la n. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir. La inversión inicial va negativa, son los 820,000 pesos. Vamos a iniciar, mediante ensayo y error, como le hemos hecho, con una tasa que al resolver matemáticamente nos dé 0. Vamos a iniciar, como estamos añadiendo el valor de salvamento, se supone en teoría que la tasa interna de rendimiento va a aumentar, va a ser mayor. Nosotros vamos a empezar con una tasa del 30%. Si nosotros sustituimos los valores aquí donde está la tasa de interés, sustituimos el valor de la tasa, estamos considerando una tasa del 30%, sustituimos 30% en todas las tasas de interés que están aquí matemáticamente y nos da un resultado matemático de 63,067,81, lo que quiere decir que el 30% no es la tasa interna de rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como queremos que este valor disminuya, la tasa la tenemos que aumentar. Acuérdense que es lo contrario. Bueno, con una tasa del 34%, nosotros sustituimos 34%, desarrollamos matemáticamente, resolvemos la operación y vemos que nos da un resultado de 9,924,22, lo que nos dice que tampoco es la tasa interna de rendimiento, ¿sí? Entonces, como queremos disminuir este valor, esta tasa tiene que ir aumentando, ¿sí? Bueno, finalmente, nosotros utilizamos una tasa como vamos a aumentar, de 34.79, que sería 0.3479. Nosotros sustituimos las tasas de interés, ¿sí?, tanto aquí en el cálculo de la anualidad como en el cálculo del valor de salvamento, porque obviamente tiene que ser la misma tasa. Nosotros desarrollamos matemáticamente, resolvemos las operaciones y nos da un resultado de 56.88, ¿sí? Si nosotros queremos que esto se vuelva exactamente 0, tendríamos que aumentarle más decimales, es decir, 34.792 o 7.921, y generalmente en el mercado, en la práctica, la tasa interna de retorno, pues es suficiente con 2 decimales, ¿sí? Entonces, lo más probable es que aquí sea 792 y fracción, ¿sí? Pero con 2 decimales es suficiente, de tal manera que la tasa interna de retorno o de rendimiento para este ejemplo sería de 34.79. ¿Qué me representa este porcentaje? Que es el porcentaje que yo voy a recuperar año con año de la inversión inicial. Quiere decir que de esta inversión, de estos 820,000 pesos, vamos a recuperar el primer año 34.79, ¿sí? Que es un porcentaje alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es calcular el valor de salvamento de todos los activos que se adquirieron al inicio del proyecto. Es recomendable que sumen los activos aquellos que tengan la misma tasa de depreciación, ¿sí? Suman y en un mismo cálculo pueden hacer, por ejemplo, los que se deprecian el 20%, suman todos los activos que se deprecian el 20% y hacen el mismo cálculo. Los que se deprecian el 15%, suman todos los activos fijos que adquirieron
y que se deprecian en el mismo porcentaje, por ejemplo los del 15%, y hacen el mismo con la misma fórmula. Luego, los que se deprecian el 10%, suman todos los activos que se deprecian el 10% y hacen el mismo cálculo. Ya cuando hayan calculado los activos, los que se deprecian el 10, el 15, el 20 o un diferente porcentaje de depreciación, al final ya solamente suman todos los valores de salvamento de los activos. Ya la suma total es lo que se aplica aquí en el cálculo de la tasa interna de retorno. ¿Sí? Entonces repito, primero van a calcular el valor de salvamento de los activos que tienen la misma tasa de depreciación. Si tenemos, por ejemplo, aquí en el 20%, si nosotros tuviéramos 5 activos que se deprecian al 20%, sumamos los 5 activos y aplicamos la fórmula para una sola cantidad. Ya que se obtiene ese valor de salvamento, se vuelve a hacer el cálculo para todos los activos que tengan la tasa de depreciación, por ejemplo, del 15, y ese resultado se le sumaría al resultado anterior. De tal forma que el valor de salvamento, ya cuando nosotros estamos calculando la tasa interna de rendimiento, sea el valor de salvamento total de todos los activos. ¿De acuerdo? Y ya con esa única cantidad de valor de salvamento que representa la recuperación de todos los activos, es lo que se sustituye aquí en esta fórmula para poder calcular la tasa interna de retorno de todo el proyecto. En el resultado, ustedes van a observar, ustedes ya calcularon la tasa interna de rendimiento. Van a observar que esta tasa interna de rendimiento, cuando se considera el valor de salvamento, va a aumentar, va a ser mayor. ¿Sí?